Hola, estamos viendo, hacemos un repaso de Machine Learning y aquí queremos hablar sobre cómo se entrenan, algunos conceptos que hay que tener claros cuando uno entrena un clasificador. ¿Ya? Primero hay que tener claro que los clasificadores se ajustan a los datos de entrenamiento mediante algún algoritmo, ¿ya? Y que requieren distintos hiperparámetros. Y el problema es cómo ajustar esos hiperparámetros. ¿Ya? Los parámetros se ajustan solos, según los datos, ¿ya? Pero el tema es cómo ajustar los hiperparámetros. ¿Ya? Eh, Porque hay que probar distintas veces hasta lograr el mejor resultado. ¿Ya? Pero el problema es que si uno tiene datos de entrenamiento y uno prueba con muchos o sea, en general con datos de entrenamiento, uno logra con buenos hiperparámetros entrenar y sacar un 100% de clasificación de los datos de entrenamiento. ¿Ya? Pero el objetivo de un clasificador no es entrenar los datos de entrenamiento, ¿ya? No es clasificar los datos de entrenamiento, sino que es clasificar datos futuros. ¿Ya? Y los datos de entrenamiento son una muestra de cómo van a ser los datos futuros, pues no son los mismos. ¿Ya? ¿Ya? Y esa es la dificultad de entrenar un clasificador, cómo usar los datos de entrenamiento no como una muestra, o sea, hay que usarlos como una muestra de los datos futuros, ¿ya? No como los únicos datos que hay que entrenar. Y para hacer eso hay que tratar de eh, tratar de aprender. Bueno, el primer problema es tratar de entrenar, ¿ya? Y de aprender los pesos de los datos, ¿ya? El problema del underfit se refiere a cuando el clasificador no logra clasificar ni siquiera los datos de entrenamiento, ¿ya? ¿Ya? O, o entrena bien los datos de entrenamiento, pero uno no puede generalizar porque en realidad no encuentra ni un patrón, ¿ya? ¿Ya? El problema proviene de varias razones. Esencialmente es porque si no logra entrenar los datos de entrenamiento, no logra poder predecir los propios datos de entrenamiento, es porque no tiene, por ejemplo, un clasificador muy simple. Y estamos haciendo un supervector machine lineal sobre datos que no son linealmente separables. ¿Ya? ¿Ya? Y por mucho que uno pruebe, no se puede, no son separables. ¿Ya? Entonces uno le echa la culpa aquí al clasificador. El clasificador es muy débil. O si es el caso de redes neuronales, uno tiene una red neuronal muy simple, con muy pocas perceptrones, y hay que poner más perceptrones, más capas, hacerla más poderosa, hacer que pueda tener más poder de expresividad, se le llama, para poder representar los datos de entrenamiento. ¿Ya? ¿Ya? El- pero puede haber otro problema, ¿ya? De que uno puede tener un clasificador con todo muy poderoso y aún así existe un underfit, es decir, no puede aprender los datos de entrenamiento. ¿Ya? Y eso sucede porque los datos no son separados. ¿Ya? Y en algún punto ya no es culpa del clasificador, sino que es porque los datos si uno, si, los, si hay un comportamiento en el mundo real y uno no está capturando los datos correctos, no hay forma de poder predecir algo. ¿Ya? ¿Ya? Y hay que tener ojo ahí de entender que cuando uno ve que el clasificador no está aprendiendo, es que o hay que darle más tiempo, o hay que mejorar el clasificador, o hay que ir a los datos. ¿Ya? Hay que ir a los datos originales y replantear el problema. Es decir, este problema está muy difícil, los datos no lo permiten. ¿Ya? ¿Por qué? Ojo con eso, porque en general los data scientists les encanta ir por el problema. Bueno, el problema uno es fácil, sale más tiempo, pero les encanta ir por el problema dos, de ir probando distintos clasificadores y probar más redes, más capas, otros parámetros para tratar de mejorar, cuando usualmente la solución, el tema es que es más difícil, viene por la definición del problema y la captura de los datos. ¿Ya? Ya, eso es lo que hay que decir. Para el, para el data scientist que les gustan los clasificadores, usualmente cree que el problema es el clasificador. Y en la práctica en general, el problema son los datos. ¿Ya? Y hay que tratar de definir mejor el problema, capturar otros datos o mejorar los datos de alguna forma. Bueno, ok. Ya, lo otro que hay que decir es que cuando uno está entrenando, uno, uno puede lograr datos muy buenos, o sea, resultados muy buenos, tener un buen fit de los datos de entrenamiento, y uno cree que está muy bien y lo va a poner a producción. Dice, tengo mi predictor
supongamos que estamos haciendo un predictor de reclamos. ¿Ya? Me llegan correos y quiero ver si es que hay gente quejándose, detector de quejas. ¿Ya? Y tengo mis mails de quejas de entrenamiento y hago mi predictor de quejas, detector de quejas, y está listo, lo pongo en producción y empieza a clasificar los datos, nuevos datos, y no funciona, funciona muy mal. Yo pensaba, si uno pensaba que tenía un 80% correcto, lo pongo en producción, saca un 5% de correcto. ¿Ya? Puede suceder. ¿Ya? Ya. Si uno lo pone en producción y uno hace todo el sobrecosto de empezar a usarlo en la práctica y obtiene un resultado muy bajo, eso es un problema grave. ¿Ya? Es un problema que puede hacer fracasar el proyecto. Si es que había plata de por medio, un proyecto pagado y está todo fallando, el plazo se va a alargar, puede haber demanda incluso. ¿Ya? Es un problema grave poner en producción algo que funciona muy mal. ¿Ya? Y por eso es que uno trata de evitar eso. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué hay que hacer esta salvedad? Porque hay veces cuando prueban muchos datasets de ejemplos de Internet, pareciera ser que el objetivo del Machine Learning es entrenar el dataset. ¿Ya? Y no es así. El problema del Machine Learning es poner un sistema en producción para entrenar datos futuros. ¿Ya? De la empresa o del problema del científico, qué sé yo, de los datos que vengan. ¿Ya? Pero no es el dataset, son datos futuros. ¿Ya? Entonces, si es que uno entrena muy bien con el dataset, pero después en datos futuros le va mal, eso es un problema que está muy mal. El problema es que uno no puede saberlo hasta que lleguen los datos futuros. ¿Ya? Y por tanto uno quiere evitar al máximo esto. ¿Ya? ¿Cómo uno evita eso? Es que, por una parte, uno separa una fracción de datos, que son los datos, una muestra de cómo van a ser los datos futuros. ¿Ya? Entonces, de los datos que uno tiene ya etiquetados, uno no entrena con todo, uno corta una parte, incluso eso se llama el holdout. ¿Ya? El holdout, y que uno esos datos no los ve, porque supone que uno intenta modelar el caso de los datos futuros. ¿Ya? Y hago mi entrenamiento sin ver esos datos, y antes de decir que tengo mis datos en producción, entonces los evalúo sobre ese conjunto holdout. Y si es que yo tenía un 80% y sobre mi holdout sale un 5%, eh, por lo menos me di cuenta antes de pasarlo a producción. ¿Ya? Y eso es un gran aporte. ¿Ya? Uno no se evita el problema de darse cuenta en producción que las cosas están dando mal. ¿Ya? Ok, ya, pero tampoco, ojalá que uno sacara un buen resultado en el holdout, y ese sería el conjunto de test. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si uno entrena un 80% y saca un 5% en el conjunto de test del holdout? Eh, entonces me pongo a probar con distintas formas hasta lograr maximizar mi resultado en el holdout. ¿Ya? Ya, eso es lo que no hay que hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si uno maximiza de esa forma en el holdout, ahora el holdout ya no está cumpliendo su objetivo final, que era predecir los datos futuros. El holdout fue datos de entrenamiento. ¿Ya? Y por tanto estoy arriesgando el problema mayor de pasar a producción algo que funciona mal, que funciona muy bien y que uno no sabe que funciona mal hasta que lo pone en producción. ¿Ya? ¿Ya? Así que ojo con este dataset, los datos de test. Los datos de test, lo más común es que sean este caso holdout, y que no pueden ser usados para entrenar en ningún caso, jamás. ¿Ya? Solamente no se pueden ni mirar, solamente para evaluar el mejor clasificar, como antes de pasarlo a producción, uno lo evalúa en test. ¿Ya? Uno no puede empezar a entrenar o a probar mucho en el test para mejorar el test, para mejorar y mejorar el test. Si no, uno está arriesgando el otro problema, el gravísimo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo no lo puede hacer? Porque si no puedo mirar el test y me doy cuenta que el test está malo, ¿cómo mejoro para mejorar el test? Ya, lo que hay que hacer es que hay que evitar este problema de tener un resultado muy bueno en el entrenamiento y una caída en el test.
A ese problema se le llama el overfit. ¿Ya? Overfit es porque estoy sobreajustado a mi dato de entrenamiento, pero no estoy prediciendo el futuro. No estoy prediciendo datos que no hay. ¿Ya? Y por tanto, de hecho, el primer overfit es en datos de producción, el problema gravísimo. ¿Ya? Es el primer overfit. ¿Ya? Pero eso más que overfit se llama, es el problema gravísimo, podríamos decir. ¿Ya? Esto de overfit, que es con datos de test, con mi dato de entrenamiento entreno y tengo un buen resultado, voy con los datos de test y tengo un mal resultado, eso se llama un overfit. Y como uno lo evita, no es mirando varias veces el dato de entrenamiento, sino que hay que sacar otro conjunto de datos. Y el dato de entrenamiento hay que separarlo no en el dato de test, sino que hay que sacar un conjunto de pretest, se podríamos llamar, que se llama el conjunto de validación. ¿Ya? El conjunto de validación es el mismo conjunto de test, es el mismo conjunto que estoy usando para entrenar, pero que separo algo como si fuese un test, ¿ya? Pero que sí lo puedo mirar, ¿ya? Y lo puedo usar para entrenar. ¿Ya? Y el conjunto de validación es, se considera que son parte de los datos de entrenamiento. ¿Ya? Ok. Bien, y que la idea aquí es que los datos de validación se usan durante el entrenamiento y una forma típica que se usa en una red neuronal, por ejemplo, es que cuando uno está entrenando, haciendo las épocas de entrenamiento, uno ve que la red siempre se va a ajustar a los datos de entrenamiento y por tanto el loss siempre va a ir bajando. Digamos que el que baje no es misterio. Por diseño del gradiente descendente, mientras uno más entrena, mejora su ajuste a los datos de entrenamiento. Pero en algún punto su ajuste pasa a sobreajuste. ¿Y cómo no se puede dar cuenta de eso? Mirando los datos en validación, ¿cierto? En el conjunto de validación, uno va viendo cómo va mejorando y si en algún punto no mejora y esta separación, esta brecha en resultados de clasificación entre datos de entrenamiento y test aumenta, a eso se le llama el overfit. También, ¿ya? De la misma forma que los overfit anteriores, excepto que este overfit no es problema. ¿Ya? Este un overfit es algo que uno espera. ¿Ya? Y que cuando uno ve una gran separación dice mejor no sigo entrenando porque ya no estoy generalizando. ¿Ya? ¿Ya? Pero eso se hace con los datos de validación. ¿Ok? Bien, y entonces aquí este overfit es el overfit que nos dice es el momento de detenernos en el entrenamiento. ¿Ya? De hecho, hay unos criterios de detención que se basan en esto, en mirar cómo se va moviendo el conjunto de validación. Es decir, ajustarme mucho al entrenamiento y ver que vaya mejorando en un conjunto que no es parte del entrenamiento, también tiene que ir mejorando. Eso nos dice que generalizamos. Pero si en algún punto mejora el entrenamiento, pero el conjunto de validación empieza a empeorar, es porque ya estamos haciendo overfit a los datos de entrenamiento. ¿Ok? Bien. Ya, ahora, ¿qué es la validación cruzada? ¿Ya? La validación cruzada es una técnica que se usa en especial cuando esto de lo que mencioné al inicio, del hold out, cuando el conjunto hold out no es un buen predictor de los datos futuros de producción. ¿Ok? ¿Y por qué puede pasar eso? Porque hay muy pocos datos. Supongamos que estamos haciendo test de cáncer. ¿Ya? Cáncer de hígado. ¿Ya? Entonces, y tenemos fotos de cáncer y queremos saber, hacer un clasificador predictor de cáncer. ¿Ya? Pero uno no puede tener 100.000 resultados de cáncer, ojalá, pero ojalá que tuviera esos datos de entrenamiento. ¿Ya? No, ojalá que haya tanto cáncer. ¿Ya? Ojalá que tuviera esos datos de entrenamiento, pero no sucede y en general uno tiene del orden de, no sé, 20 pacientes. ¿Ya? Y como con 20 pacientes tengo que entrenar un modelo y tengo que separar un conjunto de test. ¿Ya? Y si separo un conjunto de test, digamos, saco 3 pacientes de test, me quedo con 17 para entrenar, me quedo con 3 de test. ¿Ya? Y como son solamente 3 conjuntos de test para el holdout, es que no son un buen predictor de datos futuros.
¿ya? Porque son muy pocos, entonces podría justo acertar a predecir esos 3 casos, pero hay muchos otros casos que no me asegura mi entrenamiento, o sea, mi conjunto de validación no me asegura que el resultado ahí se parezca al resultado que voy a tener en producción porque es muy pequeño. ¿Cómo hacerlo entonces ahí? A esto se le llama la validación cruzada y lo que hay que hacer es que de los datos de entrenamiento, perdón, no separa un holdout de test, sino que el holdout de test va a ser un conjunto que va a ir rotando y voy a usar todo el conjunto de entrenamiento, va a ser como un conjunto de test. ¿Ya? Pero lo que hago es que lo voy a ir rotando. Entonces voy a hacer un holdout de un 10% y con el 90% y entreno como quiera. Y luego finalmente digo, ok, lo voy a usar de test, voy a sacar qué porcentaje saqué aquí. Y saco, no sé, un 70%. Ok, y ahora hago un holdout de otro 10% y ahora con el otro 90% que queda, hago el mismo procedimiento y saco mi porcentaje de test. ¿Ya? Con todos esos, y esto lo hace 10 veces, con un décimo de los datos uno lo hace 10 veces. Entonces todos los datos de entrenamiento en algún momento fueron datos de test. ¿Ok? Finalmente, el conjunto de test es el promedio de los resultados que obtuve en los 10 folders. ¿Ya? ¿Ya? Y si ahí sale un 60%, entonces porque lo máximo que voy a poder lograr con mi modelo es algo con un 60%. ¿Ya? 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 Notar que entonces que esto de variación cruzada es uno rota el test. ¿Ya? Pero finalmente, ¿cuál es el modelo final? Si es que uno hizo algorítmicamente las 10 veces con los 10 90%, tengo algo programado que genera, toma datos, entrena y saca en su fracción de test y calcula y obtiene ese porcentaje, 70%, y los otros 10, digamos, más o menos parecido. Entonces, lo que uno pasa es que uno le pasa el 100% de los datos, se la juega ahí, porque uno le pasa el 100% de los datos, tengo un conjunto entrenado que no tengo cómo evaluar. Pero que si el algoritmo está todo bien, debiera de sacar ese mismo 70%, o ojalá un poco más, en datos futuros de producción. ¿Ya? ¿Ya? Esa es la forma de operar de validación. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque uno tiende a pensar que algo como no se hace. Uno escoge dentro de estos modelos, si es que alguno obtuvo 70, este tuvo 60, y aquí hubo alguno de estos que obtuvo un 80%, dice, obtuve el modelo que entrené en estos datos sacó un 80%. Por tanto, es el modelo que tengo que pasar a producción. No, 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 porque ese 80% fue justo para este fold. Y si uno se toma solamente la decisión con respecto a un solo fold, está pasando el problema que le dije al inicio de que uno no puede hacer un holdout. Eso sería un holdout entonces. ¿Ya? Por tanto, tiene que ser con respecto al promedio, porque eso es un predictor de futuro. ¿Ya? ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. Y lo otro es que esto es un conjunto de test que reemplaza el holdout. Uno no puede empezar a probar distintas formas para tratar de eh, maximizar en algún fold. ¿Ya? Uno aquí está arriesgando el error gravísimo de llegar a producción con un resultado que uno cree que es bueno, pero en realidad es malo. ¿Ya? Ese overfit con datos de producción. ¿Ya? Así que esto es solamente para test. ¿Ya? ¿Ya? Bien, ahora, pero es decir, uno necesariamente tiene que tomar el premio. Pero ¿qué pasa si yo encuentro algo bueno y quiero tomar el máximo de ellos? No se puede, por los false, uno no puede empezar a tomar decisiones que modifiquen el resultado final, sino no es un conjunto de test. ¿Ya? De hecho, validación cruzada se debería llamar como, más que cross validation, debería llamarse cross testing. ¿Ya? Si uno quiere hacer cross validation, pero para encontrar datos de entrenamiento, eh, lo que hay que hacer es que hay otra técnica que se llama hacer cross-validation, pero cuando uno entrena con este 90%, aquí uno puede buscar hiperparámetros haciendo subentrenamientos, que también pueden ser por faults. ¿Ya?
Eso se llama la validación anidada, el nested validation. El nested validation, la idea ahí es que uno puede empezar a probar distintos hiperparámetros y escoger lo que obtenga los mejores resultados. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y por qué no hay problema ahí? Porque uno está dentro de la etapa del entrenamiento con el 90%, ahí uno subdivide en otros 10% y 90%. ¿Ya? Y ahí uno escoge el mejor que uno pueda. Total, después, al final, uno va a tener un test final previo a pasar a producción. ¿Ya? Entonces aquí lo clave es que no hay que perder esa protección que uno tiene contra el error gravísimo. ¿Ya? El error más grave que es pasar a producción algo que, que uno no sabe que podría llegar a fallar, porque no fue testeado con datos, buenos predictores de datos futuros. ¿No? Bueno, ojo entonces con validación y además con esto también, si es que uno tiene muchos datos, eh, esto de la validación cruzada no hace mucho aporte. Si es que uno tiene, no sé, 1 millón de datos y el holdout son 100.000 y es una distribución de todos los casos, la validación cruzada es solo complicarse. ¿Ya? Porque el holdout ya es un buen predictor, ya tiene de todas las distribuciones, tiene una buena distribución para los datos futuros. ¿Ya? Entonces, solo cuando hay pocos datos y uno con pocos datos necesita igual posibilidades de generalización, ahí uno usa eh, cross-validation o además cross-validation con nested validation. ¿Ya? ¿Ya? Así que eso, si es que tienen 100 datos, por ejemplo, ahí ya podría ser. ¿Ya? Si tienen miles de datos, probablemente no vale la pena. Bien, eh, para finalizar con todo esto que era el resumen de Machine Learning, acá hay unos libros clásicos. Dudas Descartes es un clásico, Bicho también es un clásico, eh, muy bueno, sí, y uno más reciente, que lo encuentro muy bueno, que es el de Cholet, que es quien hizo Keras.